Hola, les vamos a desear un feliz día a los papitos, atrasado obviamente porque va a ser la semana anterior, pero un cariñoso y feliz día a los papitos. ¿Quiere mandarle un saludo al papito, a la Titi? ¿Verdad? Feliz día, papá. Que ¿El el Dani? Señor me los No, bendiga yo no. grandemente a todos. Yo a mi mamá. La quiero mucho, pero no hay saludo. Y nuestro invitado Bastián, ¿le gustaría mandarle un saludo al papá? Sí, sin duda. Bueno, ya se lo dije, pero papá, muy feliz día. Eso. Que Dios les bendiga. Vamos a presentar a Bastián. Un aplauso para Bastián. Bastián, bueno, ya sabemos tu nombre. Por favor, nos gustaría que la audiencia te conozca. Preséntate, a qué te dedicas, en qué estás en este momento, tu ministerio, para que la gente te conozca. Perfecto. Bueno, yo terminé teología, hace 2 años estoy trabajando como pastor, estudié en Argentina, nací en Chile y estoy trabajando en Chile. Siento que tengo el corazón dividido entre Argentina y entre Chile. Actualmente estoy como capellán en el mejor colegio de Santiago, donde tenemos también una excelente profe de matemática, la Titi por si acaso, en el Colegio Adventista de la Florida. El mejor colegio. Che, pensé que el mejor era el que había trabajado yo. ¿En cuál Nunca trabajaste? dejas aprender cosas nuevas. Bienvenido, Bastián. Que el Señor te bendiga. ¿En cuál No trabajaste? Te respondiste. pregunto. ¿En cuál? ¿En cuál trabajaste tú, Yo Mati? trabajé en dos. En el Colegio Adventista Santiago Norte y Ujú. en el Colegio Adventista Santiago Poniente. Ya, qué bueno, qué También bueno. conoce lo que es un corazón Excelente dividido, yo supongo. No, ninguno de los dos me gusta. Ninguno me gustó. No, sí, les quiero mucho a los dos. A la gente todavía que trabaja ahí. Cristiano Ronaldo, Messi, Bastián. Messi, sin duda, sin duda. Ok, respeto tu opinión. Solo eso. No la comparto. Amigo, sangre latina. Bueno, un gusto tenerte, Basti. Que el Señor te bendiga. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitar. Bueno, como que te tuteo, ¿no? Somos colegas, pero eres jovencito. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto crees que tengo? Ah, Unos 24, 25. Ya, buena, porque una alumna de cuarto básico me preguntó si tenía 45 años. Así que te agradezco porque tengo 25. Tengo 25. Los niños. Pero son siempre niños. tan tiernos. Y me dio una ternura escucharlo tremenda. ¿Han escuchado? ¿Han visto Oye, ese la meme? Titi. Pero hay un meme de Ajá. un niño que le dice, profe, me encanta su sonrisa. Y le dice, ay, qué lindo. Es que es de mi color favorito. ¿Y cuál es tu color favorito? El amarillo. Qué lindo, qué lindo. Oye, la Titi nos tiene saludos en las redes sociales. Sí, tenemos saludos de Spotify para que sepan que se puede comentar por ahí. Fran Reynoso nos dice, entre comillas, nos sirve sacar los altares superficialmente si no hay un cambio de corazón. Fuerte, dice, ¿cierto? Una frase icónica de la lección de esa semana. Y yo también tengo un comentario que no se hizo público, tampoco voy a decir quién lo dijo porque es un comentario anónimo, pero me dijeron, Mati, que nosotros hablamos de un colegio en específico en un podcast que tenía una salita de oración que no parecía salita de oración, que estaba Ay, sí, yo desordenada lo y que dije. tenía cajas, ¿se acuerdan? Ya, la Sí. cosa es que esta persona me habló y me dijo, yo estoy segura que sé qué colegio es. Y se tomó como desafío personal intentar arreglar esa salita de oración. Así que para que sepamos, ¿cierto? Que hay intenciones ahí Oh, de cambio. genial. Amén, Qué amén. bueno. Arreglando el altar. Sí. Lo bueno que no dijo el nombre, así que todos los colegios que tengan la salita de oración de Eso. Sotena se van a arreglarlo. Ahí les cuento cómo les va. Era el colegio de la Titi. No, mentira. La Vamos pregunta, Era ¿sus yo. colegios tienen salita de oración de Oh, los chiquillos? Ah, oh, mira las caras.
Muy bien, Dani, haciendo el llamado como Isaías. Tenemos que elegir entre comedor o salita de oración. Ah, Pan de vida. vamos a tener que quitarle la oficina al capellán nomás. Eso Muy se bien. saludo. Agradecemos a la Fran Reynoso, que el Señor te bendiga. Se está volviendo una de nuestras comentaristas destacadas. Y una, de Spotify, es la que tenemos. Saluda a la gente, a la audiencia de Spotify. Que el Señor les bendiga. Se han unido hartos seguidores en Spotify este último tiempo. Así que les invitamos a seguir nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, desde Ministerio Joven Unión Chilena, ¿ok? Del Ministerio Joven. Pero tenemos espacio podcast en Spotify, que fue creado anteriormente, pero le está dando harto flujo, harto movimiento y nos va a convertir en el primer podcast de Chile. Así que vayan a darle me gusta, escúchenlo ahí, denle me gusta, dejen sus comentarios y aprovechen el link que se puede compartir con los amigos, ¿ya? Así que recuerden que todas las semanas se sube en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube y en Spotify. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra última lección. ¿Ya? La última lección del trimestre. Sí, la 13. Así que le vamos a pedir al pastor Bastián que pueda hacer la oración inicial para poder comenzar con el comentario de esta semana. Perfecto, vamos a orar. Querido amante Padre, sin duda tu palabra nos emociona y te queremos pedir una vez más en esta lección que tú puedas abrir nuestra mente a las verdades espirituales. Queremos, Señor, aceptarte en nuestra vida, no solo de palabras, Señor. Queremos tener un altar en nuestro hogar, en nuestra vida diariamente, Señor. Queremos buscarte a ti. En este momento, que tu Espíritu ilumine nuestras mentes para entender tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar con el comentario de esta semana. Le voy a pedir a la Titi que pueda darnos un pequeño resumen de la lección. Por supuesto, Introducción. ya con nuestra última lección que lleva por título, ya para finalizar, ¿cierto? Por los altares, llamado al altar. Vamos a estudiar Isaías, específicamente el capítulo 4, y si es más específico, los versículos del 1 al 8. Y empezamos con una pregunta fuerte. Si has tenido experiencias en las que la provisión de Dios fue innegable. Y cuenta el autor que tuvo una experiencia así con su esposa cuando quisieron comprar una casita. Ellos contrataron a un agente inmobiliario para buscar varios lugares, pero no encontraban el adecuado que estaban buscando. Hasta que vieron una casa en internet que los entusiasmó. Pero desgraciadamente la agente inmobiliaria que lo estaba ayudando se negó a llevarlos a verla. Y así como que, ¿por qué? Y le explicó que se trataba de una casa que era propiedad del banco y que había estado en el mercado durante muchos años porque el banco no aceptaba ninguna oferta por esa casa. Entonces ellos siguieron insistiéndole hasta que finalmente cedió y llevó a ver la casa. Y la casa igual había pasado tiempo en la casa, los árboles, el césped estaban ya crecidos, se habían metido algunos animales a la casa, las casas estaban medio en ruinas, pero a pesar de eso ellos sintieron que era la casa adecuada para ellos, así que le dijeron a la agente inmobiliaria que eran personas de fe y que si Dios quería que estuvieran en esa casa iba a ser de ellos, que ningún banco se lo iba a poder impedir a Dios. Así que después de convencer primero a la agente inmobiliaria, le hicieron la oferta al banco y para sorpresa de todos, el banco la aceptó en menos de una semana. Gloria a Dios. En la reunión de cierre, el representante de la compañía tramitó los títulos y habían hartas personas. Y ahí esta persona, la que estaba comprando la casa, dirigió una oración de acción de gracias por el milagro que Dios había realizado. Imagínense, no solamente le pasó esto maravilloso, sino que finalmente dio testimonio, entendió su misión. Y de eso vamos a hablar esta semana, del llamado de Dios a levantarnos de nuestros altares de adoración y empezar a abrazar su misión en favor de los que lo necesitan. Muy bien, el texto está en Isaías 6, del 1 hasta el 6 vamos a leer, dice así: en el año
en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono, un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y quitarás tu culpa y limpió tu pecado. Muy bien, vamos a comenzar. Le vamos a pedir a nuestro querido pastor Bastián, ¿qué lecciones cree usted para esta semana podemos sacar de este texto de Isaías 6? Bueno, lo primero que se me viene a la mente, y es ya concluyendo toda esta serie de repasos de la escuela sabática que hablan sobre levantar un altar, como bien dijo Tite hace un momento, nosotros ya levantamos un altar en nuestra vida, ahora tenemos que ir hacia afuera y predicar el mensaje a los demás. Me llama la atención cómo Isaías, ante la gloria de Dios, se siente totalmente incapaz de llevar a cabo la misión que Dios le estaba proponiendo. Se siente demasiado lejano de la presencia de Dios. Y esto enseguida remite a algo en mi cabeza. Tal vez muchos jóvenes, a mí me ha pasado en varios momentos, años anteriores, y a veces tengo que confesar que lo vuelvo a pensar. ¿Estaré preparado para cumplir la misión? ¿Será que soy digno yo de llevar el evangelio a los demás? Tal vez la duda es parecida a la que tenía Isaías cuando él dice que es un hombre de labios impuros. Aún así, Dios fue capaz de llamar a Isaías a cumplir esta misión y a capacitarlo. Hay una frase para cerrar esta idea que desde chico me vienen repitiendo, y es que Dios no llama a la gente capacitada o a la gente perfecta. Dios capacita a la gente que ha sido llamada. Y la historia de Isaías 6 me recuerda a esto. Amén, amén. Es cierto que Isaías demuestra cómo alguien que es indigno puede ser utilizado. Ahora, quiero decir cosas curiosas de Isaías, ¿ya? Isaías participa del reinado de Usías y de Ezequías. Ahora, Usías muere, y cuando Ezequías toma el trono, hay un nuevo rey, Senaquerib, en Asiria. Y Senaquerib, como era dueño del lugar, quería volver a sacar impuestos, pero Ezequías se rebela en contra de Senaquerib. Y Senaquerib hace sus campañas aquí en el Levante, y llega hasta ciudades súper importantes. En el tiempo de Ezequías habían 2 ciudades importantes. Tengo que decir estas cosas arqueológicas, si no, ¿para qué estoy estudiando? Digo yo, ¿no? 2 ciudades importantes en el periodo de Ezequías. La primera, a ver, pregunta para usted, ¿cuál es la ciudad más importante en el tiempo de Ezequías? ¿Cuál es la ciudad más importante en el tiempo de Ezequías, Mati? No, pues usted me tiene que responder. No sé. Tú eres el que está estudiando eso, po. Jerusalén. No, pero... muy bien, Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más importante en el reino de Israel. Entonces, sí. Jerusalén, la primera, ¿cierto? Y la segunda es poco nombrada, pero en arqueología es muy conocida. Se llama Lachish o Laquis. Laquis en la Biblia, ¿no? L-A-Q-U-I-S, Laquis. Y Lachish era un centro importante en Israel. Era muy grande, muy bonita. Mucha gente iba para allá. Y Senaquerib vino y atacó Lachish y lo destruyó. Y Lachish tenía muro, era muy, muy, muy grande. Y lo interesante
Lo interesante es que él al destruir esta ciudad hace que este lugar, específicamente Lachish, se vuelva hoy día un pilar a favor de la historicidad bíblica. ¿Por qué? Porque están las ruinas de Lachish, tú vas y están las ruinas, las flechas, las piedras que se ocuparon, los asirios intentaron hacer una rampa para entrar y matar a la gente. Y no solo eso, sino que cuando descubren Nínive, o cuando destapan Nínive, los arqueólogos ingleses encuentran un dibujo gigante, un muro, estuvo muy orgulloso Sennacherib del trabajo que hizo, de la destrucción de Lachish. ¿Qué significa eso? Que la historia del año 700 y algo antes de Cristo, que aparece en la Biblia, es completamente cierta, porque tiene el recurso bíblico, el recurso arqueológico y aparte la historia o la cronología, o digamos así, el dibujo de otro lado. Bueno, ¿por qué digo todo esto, no? Porque es interesante que en ese contexto Isaías tiene esta visión justo cuando va a reinar Ezequías. Tiene esta visión en donde se ve que el pueblo es inmundo, de labio inmundo, y él igual. Y cuando llega el momento de la verdad, Sennacherib viene y destruye Lachish. Y ahora viene por Jerusalén. Y esta historia es más conocida para todos ustedes. ¿Se acuerdan que Sennacherib no va directamente a Jerusalén, pero manda a sus soldados y rodea Jerusalén? ¿Y qué hace Ezequías esa noche con Isaías? Van al altar del Señor y oran. Y le piden al Señor que los libere. ¿Y qué hace el Señor? Manda un ángel y mata, si no me acuerdo, la cifra exacta era 185.000 soldados en una noche. El ángel de la muerte, ¿no? Bueno, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, perdón. Y es súper interesante, ¿por qué? Porque aquí muestra cómo alguien tuvo que necesariamente volverse al altar. Isaías ya lo había hecho, pero el pueblo no lo había hecho. Isaías, el Señor lo había preparado, pero el pueblo no. Entonces tuvo que pasar algo sumamente, vamos a decirlo así, a grande escala, para que el pueblo se convirtiera. Ahora, interesante con esto, que Ezequías va al altar, se convierte, todo el pueblo se convierte, el Señor los libera y los salva. ¿Cierto? Isaías ya había aprendido esta lección de ser humilde ante el Señor. No hay nada más importante e imponente que el Señor en el altar que él ve en su visión. Y ahora lo ve en acción en la guerra. Y Ezequías ahora lo aprende. ¿Y cuál es un contraste súper así como interesante? Es que, con esto termino, es que Sennacherib pierde la guerra, se devuelve, él cuenta más o menos una historia un poquito diferente, casi lo mismo, está en un prisma que se llama el prisma de Sennacherib, o el cilindro de Sennacherib, que también cuenta la historia, pero él dice como que Ezequías se inclinó ante él, qué sé yo. Pero miren lo que pasa, Ezequías viene al altar del Señor, el Señor lo ayuda, ¿cierto? Y Sennacherib vuelve a Nínive y va al altar de su Dios y muere en el altar de su Dios. Los hijos lo matan apuñalado. Entonces vemos el contraste, ¿no? El Dios que realmente responde es el Dios de los cielos, el Dios de Jacob. Y cuando uno vuelve a un altar, hay una respuesta. O sea, la disposición que uno le da al Señor, el Señor le da respuesta. El Dani quería hacer un comentario. Sí, oye, es bacán la historia de toda esa parte. Como los pueblos se atacan. Y al final, el estado actual del reino es que sirvió como una especie de resistencia. Me acordé, así como los 300. Una cosa así. Fue como el único reino que pudo resistir el ataque asirio. Entonces, muy bien ahí. Cosas que me llamaron la atención de la lección fueron dos principalmente, para hacerla más o menos cortita. La primera, la actitud de Isaías, ¿cierto? Porque estaba orando en el atrio del templo y claro, recibe esta visión y me llamó mucho la atención que al ser, ¿cierto?, llamado a obrar por el Señor, a dar este mensaje a la gente que no lo iba a tomar en cuenta, no lo iban a pescar, como dicen acá en Chile, la actitud que tiene es de humillarse. O sea, decir, vi al Señor, ¿cierto? Voy a ver al Señor y por favor quiero morir. ¿Cómo voy a aguantar esa santidad? Y me recordó mucho también la actitud de, por ejemplo, la de Moisés cuando ve la zarza, ¿cierto? Se cubre el rostro al ver la presencia de Dios. Y el otro que hace lo mismo es Job, cuando dice, mis ojos, al final, no dicen, mis ojos ahora te ven de verdad, ¿cierto? Y me aborrezco a mí mismo,
y tiene como esa actitud de humildad. Entonces, gracias a esa actitud de humildad, ¿cierto? De aceptación de culpa, de que son personas imperfectas, el Señor los usa posteriormente, que es lo que decía el Bástico. El obrero no siempre es digno, sino que Dios capacita. Entonces, la consecuencia de eso, que al principio yo lo encontraba muy así como muy simbólico, no lo lograba entender, es la parte donde viene con el carbón, la brasa encendida que sale del altar, ¿cierto? Del ángel. Yo decía, ¡ay, la mensa volá, como se dice! Y nunca lo entendí. Pero es un simbolismo súper bonito cuando uno lo entiende. Justo ayer me tocó predicar sobre el santuario. Entonces me fui en volá, hablé como casi 1 hora en un JA. Y gracias a la gente que se quedó. Muy buena iglesia. Apóstol Santiago acá en Renca de Santiago. Me encantó. Pero la cosa es que hablé como 1 hora, creo. Y uno de las partes que tomé, que hablamos acerca del altar del sacrificio, que es como el mismo altar de donde se saca esta brasa, en el altar de Dios, ¿cierto? Y ahí entendí el simbolismo del fuego, ¿cierto? Que al final era fuego, solo que era una brasa. Porque al final el altar tenía el simbolismo de restauración, de perdón de los pecados, ¿cierto? Las cosas se refinan con fuego, se restauran con fuego, y da la casualidad que las brasas del altar, las que se quemaban ahí, nunca se apagaban. Igual que el altar del incienso, las brasas del candelabro de oro, bueno, las del incienso, del altar del incienso, tampoco se apagaban. Entonces era como un fuego santo que le llaman. Dios había encendido ese fuego y se mantenía siempre como en actividad. Entonces ese mismo fuego es el que restaura y perdona a Elías, y es lo que le dice el ángel, pues. Eres restaurado y eres perdonado por pasar por el fuego. Entonces ese es como el simbolismo de la brasa, que lo encontré así muy bacán, muy bonito. Entonces es lo mismo que pasa con nosotros, pues cuando tenemos esa actitud humilde, ¿cierto? De ser obreros, el Señor aplica el altar, ¿cierto? Con el fuego en nuestra vida para perdonarnos. Y es el proceso de restauración y de perdón al final. Ajá. Si me permitís decir algo Sí. cortito, que me llama mucho la atención. Bueno, y aquí sin irme mucho de la lección, yo estuve estudiando la semana pasada sobre la vida de Abraham. Si ustedes se dan cuenta, cuando Dios le pide conquistar la tierra prometida, nosotros vemos que posteriormente el pueblo de Israel, después de Egipto, la reconquista por medio de campañas militares. David y Salomón tienen un gobierno que tenía, más que nada por su trascendencia y economía, conquistó muchos otros lugares, pero la primera conquista de la tierra prometida llevada a cabo por Abraham fue una conquista espiritual, en donde Abraham fue construyendo altares a lo largo de toda la tierra prometida, Siquén, Oreb, Betel, y el último fue en el monte Moriah. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque en esos lugares se encontraba la presencia de Dios. Por ejemplo, Abraham en algún momento tuvo temor de qué iba a pasar con él, había hambre en la tierra, se fue a Egipto, en Egipto cometió un error terrible, dijo que su esposa no era su esposa, era su hermana. Yo sé que tal vez estoy avanzando un poquito rápido, solo quiero recordar esta historia. Y cuando Abraham se da cuenta de su error, él vuelve al altar que estaba entre Betel y Jai a reencontrarse con la presencia del Señor. Al parecer, para encontrarnos con Dios, es necesario en muchos momentos de la Biblia que el profeta o que el personaje bíblico vaya al altar. Cuando Abraham tenía un problema o cuando tenía contacto con Dios, tenía que ir al altar. Y es curioso que en Isaías este llamado a la misión comience con Isaías yendo al altar, al templo en este caso. Isaías no estaba en su casa o haciendo cualquier otra cosa de viaje, él estaba en la presencia de Dios.
Y ya yendo un poquito más a nuestra realidad práctica, a veces nosotros queremos recibir un llamado, aquí la palabrita un poquito rara, teofanía, que se abre el techo y que Dios venga y que los ángeles te digan, oye, mira, Dios te necesita a ti para cumplir una misión especial, pero nosotros la verdad estamos en cualquiera. ¿A qué quiero llegar con esto? Si tú quieres recibir de parte de Dios, del Espíritu Santo, entender esa comisión, tener oportunidades para predicar, que Dios te ilumine tu mente y te diga a dónde tenés que ir, tienes que estar en su presencia, tienes que ir a buscarlo, tienes que estar en ese altar, en ese culto personal o familiar para poder escuchar lo que Dios te quiere decir. Cuando Isaías fue al templo, fue cuando Dios le dio esta misión tremenda. Ajá. Es muy importante. Mira, le voy a dar el verdad paso a la Titi. No voy a decir nada nuevo, pero antes sí de eso, quiero darle un enfoque. Hacer una pregunta, agregarle. Sí, te doy el pase a Titi. Tranquilidad, paz, seguridad, calmación. Tuve un conflicto, en la semana estuvimos hablando con mi esposa acerca de el orgullo, porque el Señor espera que nosotros nos acerquemos al altar con humildad, ¿cierto? Incluso el estudio de la palabra, lo hablamos en unas lecciones pasadas. Entonces tengo un severo problema con el orgullo, pero en este sentido, en que hay veces que nosotros sentimos orgullo por otras personas, pero siempre me conflictúa decir, hoy estoy orgulloso por ti, porque es como que el orgullo es negativo. Entonces, ustedes que están aquí en la sesión de Espacio Podcast, ¿qué palabra ocuparían? ¿O qué dirían en vez de decir, hoy estoy orgulloso de ti? Cuando uno siente esa sensación en el pecho, ¿no? Cuando la Titi se graduó, ¡oh! En mi pecho se salía el corazón. Cuando se casó, ¡oh! ¿Y qué le digo? ¿Qué dirían ustedes? A ver. Que yo no entro en conflicto. Me hace sentir orgulloso, así como no, tampoco. Sí. O sea, eres orgullosa. No. Orgullosa. No lo dicen así. ¿A usted no le conflictúa? ¿No? ¿El Dani me O iba a sea, decir tú algo? convives con el orgullo, tranquilamente. El Basti quiere decir algo. Sí. Ya, termino con esto. El Basti quiere decir yo algo. Decía, ¿cómo lo...? ¿Sí? ¿No? Dale, Basti. Tranqui. Bueno, dale, mira. No es que se me había ocurrido una palabra, pero no sé si responde completamente a tu pregunta, que es el celo. A veces yo tengo celo por defender mi iglesia, porque yo me siento orgulloso de mi iglesia. Yo por ahí le estaba imaginando, pero ¿Ya? igual Variante, puede ser. no engloba totalmente lo que vos decís. Ajá. Es una variante, puede ser. Le voy a preguntar a la gente que escucha el Espacio Podcast. ¿Cómo ustedes desarrollarían esa idea, no? Siento orgullo por alguien o siento orgullo ajeno, ¿no? Nosotros pensamos con mi esposa que puede ser así como felicidad, ¿no? Gozo. Siento gozo por ti. Pero siento que es poco, no es tan precisa, pero puede ser. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían Me llenas ustedes? Ya, Titi, de plenitud. ahora viene tu comentario. Dale, Dani, algo iba a decir. No, que ChatGPT dice satisfacción, contentamiento, alegría. Es raro decir estoy satisfecho por ti. El ChatGPT aquí. Me hace sentir pleno. Eso yo diría. Eso sí, eso es No, suena raro. Ok, es otra alternativa. Romántico. Ok. Pero es que suena no raro. queréis decir orgullo, pues. Como que... Ajá, orgullo me suena peor. Entonces, di que te sentís pleno, pues. No. Yo tengo una alternativa, pero me gustaría saber lo que opina la gente que nos escucha. Ya, Titi. Ya. Ahora ya no sé si quiero comer. No, Qué orgullosa. quiero hacer como un resumen finalmente de la historia que nos están presentando sobre Elías, porque si lo vemos a grandes rasgos, nosotros estamos viendo una historia de conversión de Elías como nosotros también podemos vivirla. ¿Por qué? Porque el primer paso, ¿cierto?, que cumple Elías es acercarse al altar. Cuando uno se acerca al altar de Dios, ¿qué pasa? Dios se te presenta si lo buscas, ¿cierto?, en adoración. Entonces,
a Elías se le presenta a Dios y empezamos con este cambio ya en el versículo 5 que dice: entonces dije, ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasa cuando nosotros conocemos a Jesús? Es necesario, ¿cierto?, que en nuestra vida haya un cambio. ¿Cómo nosotros podemos hacer ese cambio? Solamente mirándolo a Él. Mientras nosotros más miremos a Jesús, más nos vamos a dar cuenta de que nosotros somos impuros. Dice, ay de mí, porque siendo un hombre de labios impuros, ¿cierto?, estoy viendo al Rey. Y eso pasa porque cuando constantemente vemos la perfección de Dios, nosotros también vemos nuestra imperfección y nos damos cuenta de que nuestro propio carácter tiene que cambiar. ¿Y cuál es ese rango, cierto, de cambio? Es el carácter de Dios. El carácter de Dios es perfecto y nos damos cuenta de lo imperfectos que somos. Entonces, esa experiencia nosotros solamente la podemos tener como acercándonos a Dios. Mientras más cerca estemos de Dios, más imperfectos nos vamos a sentir, y eso está bien, porque usted es imperfecto, y si no siente que es imperfecto es porque no está suficientemente cerca de Dios. También después, sí, por supuesto. ¿Puedo agregar algo? Mira, yo sé que tú me diste la instrucción de que ustedes me podían hacer preguntas. ¿Será que yo les puedo hacer una pregunta? No. ¿No? No, quiero poner en aprieto. No, es de opinión. Todas las respuestas son buenas, aquí escuchamos y no juzgamos. Creo, ¿no? Miren, ¿qué habrá sentido Isaías cuando él vio al ángel que le dio esta misión? Bueno, nosotros tenemos el registro bíblico, que son palabras acotadas, soy hombre de labios impuros, pero así en una palabrita, ¿qué sentimientos habrá tenido él? Bueno, al principio él siente miedo, ¿no? Miedo, ya. Miedo me parece que es muy recatado. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque uno de los registros bíblicos más conocidos que está en la mente hebrea de verse cara a cara en la presencia de Dios fue el de, y me estoy yendo bien atrás, estoy tratando de recordar algún otro, pero el más conocido es el de Moisés. Cuando Moisés sube al monte a recibir los 10 mandamientos, y su cara, por ver tan solo un pedacito de la espalda, me imagino yo, de Dios, queda toda brillante, porque la gloria de Dios era deslumbrante y tan inentendible a las mentes humanas que provocaba, más que miedo, yo me imagino que terror. En ese momento, Isaías, y justo lo que vos estabas diciendo, Titi, al encontrarse en la presencia de Dios, el sentimiento que él tuvo no fue de felicidad, tranquilidad, fue: yo conozco mi pasado y está Dios enfrente mío. ¿Cómo voy a poder estar de pie en la presencia de Dios? Que tal vez puede ser algo que podamos llegar a sentir en algún momento. Ese era el comentario. Oye, me recordó Esteban también ve la presencia de Dios y se le ilumina el rostro, pero igual toma una actitud distinta, porque él estaba siendo apedreado, ¿cierto? Un mártir, y imagino que fue pleno para él. Me recordó, es como una contraparte. Gracias. Muchas gracias por su apoyo. La verdad es que eso es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios. Pasa que al contemplar a Dios, nos miramos a nosotros mismos, comprendemos que no somos nada en comparación del Eterno, de que nos falta, ¿cierto?, por cambiar. Y hay alguien que puede ayudarnos. Y por eso es que continúa en el versículo 7. Y como bien ustedes decían, pasa algo específico, o sea, era impuro. Nosotros nos convencemos de pecado al mirar a Jesús, pero también hay una solución. No es que nos quedemos con el pecado, ¿cierto? Hay una redención, y es que cuando toca con él la boca, ¿cierto?, con el carbón encendido tomado del altar de sacrificio, toca su boca diciendo: he aquí, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada
y tu pecado ha sido perdonado. Y eso es lo siguiente que pasa en nuestra historia de conversión también, o sea, cuando por fin nos podemos convencer de que la vida que llevamos no estaba bien y que tenemos que cambiar para intentar, ¿cierto?, ser como Dios, tenemos que aceptar este carbón que nos va a limpiar de toda culpa, que nos va a limpiar de los pecados que hemos cometido. ¿Para qué? Para poder, ¿cierto?, cumplir con lo siguiente que viene, que es el versículo 8, cuando dice: entonces, ahora que ya estaba limpio, escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Y esta es la historia que tiene que pasar con nosotros, con cada uno. Tenemos que acercarnos al altar de Dios para encontrarlo, para que cuando lo veamos nos convenzamos de pecado. Cuando nos convenzamos de pecado, el Señor nos limpia de esos pecados recién. Y cuando nos limpia de esos pecados, estamos listos ¿para qué? Para decirle: heme aquí, envíame a mí. Y nosotros podamos aceptar este llamado que el Señor tiene para nosotros, porque nosotros llegamos a ser luz. Y no tenemos que esconderlo, ¿cierto? Tenemos que salir de nuestros altares cuando ya estemos listos y mostrarle a los demás qué maravilloso es que el Señor cambie tu vida. Entonces la pregunta es: ¿en qué etapa, ¿cierto?, de esta conversión estamos actualmente nosotros? ¿Nosotros estamos mirando a Jesús? ¿Estamos convencidos de nuestro pecado? ¿Nos limpiaron ya? Entonces podemos, ¿cierto?, aceptar el llamado a este altar. Amén. Amén, qué bonito hablar la Titi. Oh. Pastor Basti, si Dios lo sabe todo, ¿por qué Isaías le pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Qué cree usted? Porque le pregunta a quién enviaré para que él responda: heme aquí, envíame a mí. Porque si bien Dios tiene conocimiento de qué va a pasar si decimos heme aquí o Dios no me envíes a mí, Él, en la libertad que nos da, pretende que nosotros llevemos a cabo la acción de querer ir a predicar, de aceptarlo. Yo lo relaciono mucho con la respuesta que nosotros damos al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Si yo simplemente sé que Jesús murió por mí, yo voy a quedar re contento con eso y me voy a ir a acostar y voy a seguir viviendo mi vida. Pero si yo no simplemente sé, creo, entiendo y acepto que Jesús murió por mí, yo cómo no voy a querer responderle en algo por amor, aunque sea mínimo. Y yo creo que Dios pregunta esto de manera ilustrativa para que Él pueda entender que lo que Él está haciendo en respuesta a Dios no solamente es de corazón y es con una actitud sincera. Dios está esperando que nosotros tengamos una actitud sincera en respuesta a lo que Él nos pide. Básicamente, y lo podríamos resumir de manera muy, muy incompleta, pero Dios no nos va a obligar a llevar a cabo adelante la misión. A Dios, y miren, este concepto lo estuve predicando hace algunas semanas acá en Santiago. Dios no pide cantidad, Dios pide la actitud correcta. Dios no pide que nosotros estemos bautizando, predicando, saliendo, simplemente como una actitud mecánica, porque Dios lo manda. Dios quiere que nosotros tengamos la actitud correcta. Y por eso Dios pregunta: hijo, ¿quieres hacerlo? Y ahí es donde Él responde: heme aquí. Amén. Amén, la actitud, la humildad, la purificación y la actitud para ir a predicar. Me encantó la lección de esta semana. Es la última, y creo que es necesario ese apelo, ¿no? A tener la actitud de buscar al Señor, como lo hemos aprendido este trimestre, a buscar la purificación en el Señor y tener la actitud de salir humildemente. Joven que escucha este podcast, querido maestro de escuela sabática y estudiante,
levántate y resplandece. No te quedes ahí sentado. Ve y predica, enséñale a la gente necesita. ¿Cuántos están a la puerta de los cielos esperando que alguien los invite a pasar? ¿Puedo responder, cerrar con algo chiquitito también? Por supuesto. Tal vez nosotros tenemos, y yo sé que lo hemos hablado durante esta lección, todas estas que nos han acompañado este trimestre, la noción de que se iba al altar a adorar. Pero ¿qué tal si ahora entendemos que el altar no es solamente un lugar de adoración? Ahora que yo conozco la historia de Isaías y digo, heme aquí, envíame a mí, el altar se transformó de un lugar de adoración a un lugar de adoración y de entrega total. Un altar también es un lugar de entrega total a Dios, donde yo le digo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Elena de White también tiene algo muy parecido que decir al respecto en Review and Herald. Dice, Isaías tenía un mensaje del Dios del cielo para darlo al apóstata pueblo de Israel. Y le dio ese mensaje. Sabía con qué elementos tenía que tratar. Conocía la obstinación y la perversidad del corazón y cuán difícil sería impresionarlos. El Señor se le reveló cuando estaba en el pórtico del templo. Vio al Dios de Israel ante el trono alto y sublime y sus faldas que llenaban el templo. Cuando Isaías comprendió su propia pecaminosidad, clamó, «Soy hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos». Y se vio la mano que tomó el carbón encendido del altar, le tocó los labios y lo proclamó limpio. Entonces estuvo listo para ir con el mensaje y dijo, envíame. Amén. Muy bien. Estamos finalizando finalmente el final. Valga la redundancia. Estamos muy agradecidos del pastor Bastián que nos acompañó hoy día en nuestra última lección. Muy agradecido porque, imagínense, fue a estudiar a Argentina y viajó de vuelta solo para participar en el 13º podcast de esta segunda temporada. Muchas gracias, Bastián, que el Señor te bendiga. De hecho, estudié 5 años solamente para este momento. Para este momento. Me gusta Messi, pastor. No quise ser confrontacional. Me encanta Messi. Me encanta. De verdad, no estoy molestando. Oye, y estamos terminando. Bueno, recordarles que todos nuestros materiales siempre se encuentran en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, en donde pueden escucharlo, darle me gusta, comentar, responder las preguntas que hacemos. Pero mayoritariamente en Espacio Podcast en Spotify, en donde pueden también comentar, darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por favor suscríbanse a Espacio Podcast, no olviden hacerlo para poder apoyar este ministerio. Uh-huh. Bien, pastor, ¿le gustaría decir algunas últimas palabras? En estos tiempos finales, yo estoy seguro de que a cada uno de los que nos está escuchando, a nosotros 4 en primer lugar, pero a cada uno va a tener un encuentro con Dios en donde el Espíritu Santo le va a hacer en su mente la misma pregunta que Isaías. ¿Estás dispuesto a ir? Y oremos chiquillos para poder responder de la misma forma, para poder responder con convicción. Yo te sigo, Jesús, yo te sigo a ti y no sigo al mundo, heme aquí está tu siervo, el que va a terminar de predicar el Evangelio y que te va a recibir con los brazos abiertos dentro de poquito tiempo cuando Jesús vuelva. Amén. Que ese sea nuestro deseo. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias por su audiencia de todas las semanas. Gracias, Dani. Gracias, Titi. Titi, ¿cómo se llama el próximo folleto? Tiene por título El libro de Éxodo. También por nuestro mismo autor, Joe Reves. Muy bien. Ahí le voy a sacar harto jugo a la clase de Éxodo. Así que agradezco otra vez, Bastián, su apoyo. El Dani, la Titi. Les recuerdo que deben estudiar su folleto todos los días
pasarlo bien el sábado de mañana, reírse, comer, no pelee, por favor, con su maestro. Maestro, por favor, no pelee con sus estudiantes. Bueno, no, hay veces que soportados. No, acuérdense. No, hagan. Hay veces que no. No sean orgullosos, no peleen. Eso, no sean orgullosos, sean gozosos, plenos. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao, chao. Chao.